Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Ya es el segundo de esta semana, entonces es necesario que revisemos las actividades a terminar para esta semana, porque como ustedes recordarán, ya es la cuarta y es la última de este módulo. Ya para la siguiente comenzaríamos la última evaluación, porque recuerden que cuando se trata de este espacio, o bueno, más bien el módulo, una vez que finalizamos la cuarta semana, para aquellos y aquellas que entreguen entre sábado y domingo, que es cuando suelen saturar el espacio de los envíos, entonces ya solo restarían las 72 horas, es decir, lunes, martes, miércoles como máximo para terminar la evaluación. Entonces, de esta manera, al terminarla, es que ya ustedes podrían descargar su portafolio de evidencias sin ningún contratiempo. Así que vamos a comenzar. Ok, entonces denme un momento. Laura, Marlene y Mayra, ¿logran escucharme y ver la presentación? ¿Me escucha, maestra? Sí, Laura, te escucho. Ah, no, yo no logro ver la presentación. ¿No logras ver la presentación? A ver, Marlene, Mayra, ¿ustedes logran verla? Sí se ve. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Laura, ¿todavía no ves la presentación? No, maestra, es que esta aplicación me ha costado mucho trabajo. Entonces, a ver si ahorita agarran la imagen. Ok, vamos a dar un minutito para ver si puede su compañera acceder a lo que es la imagen, por favor. Un minutito nada más para que vayamos todas al mismo tiempo. Laura, si antes del minutito puedes verla, nos dices, por favor. Ya, maestra, ya la estoy viendo. ¿Me escucha? Ok, entonces vamos a avanzar. Aquí está la portada en donde indica las fechas en las cuales comenzamos y finalizamos esta cuarta y última semana. Empezamos desde el lunes, que fue el 29 de enero. Ya ahorita ya estábamos en febrero, entonces bueno, ya vamos a finalizar pasado mañana, que sería el día domingo 4 de febrero. Recuerden que su grupo es M2C1G58-052. Y una vez que ustedes ingresen al módulo 3, nuevamente va a cambiar, entonces es importante que estén al pendiente de ese dato. Secuencia de trabajo. Tenemos bienvenida, objetivo, revisión de actividades y plagio y dudas y comentarios que ustedes pudieran tener con base a lo que revisemos en esta presentación. Objetivo, el objetivo es que podamos intercambiar puntos de vista para construir el conocimiento mediante la expresión de comentarios y resolución de dudas. Recuerden que ustedes tienen al acceso a la semana, entonces a partir de que revisan los recursos, que revisan las actividades, que revisan videosesiones, etcétera, es que pueden ir surgiendo dudas que es importante que mencionen, aunque sean muy chiquitas, que de repente puede ser así como que, ¿qué tipo de letra usaré? Y que de repente es una duda que pudiera no dejarles entregar la actividad, es mejor preguntarla a llevarse mucho tiempo pensando en esa pregunta como tal. Ok, reglas de etiqueta. Ahora, después de estas 4 semanas que hemos tenido este espacio, ¿para qué consideran que nos sirven estas reglas de comunicación virtual en cada espacio abierto? ¿Alguien quiere comentarlo? Yo, maestra Marlene Vilches. Ok, Marlene, te escuchamos.
Pues es sobre todo la educación que cada uno tenemos, ¿no, maestra? Al referirnos a, pues a nuestros profesores, a alguna otra persona. Ok, muy bien. Muchas gracias, Marlene. ¿Alguien más? Laura, te escuchamos. A ver si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok. Gracias. Buenas tardes, asesora y compañeros. Pues más que nada es dar un respeto a los demás, a dar su punto de opinión y pues de esa manera podemos entender las dudas y aclaraciones de cada uno de nosotros. Ok, sí, muy bien, muchas gracias, Laura. Entonces, sí, justamente lo que mencionan sus compañeras es para lo que hemos podido utilizar a grandes rasgos estas reglas de comunicación virtual a lo largo de estas semanas. Entonces, aquí es como para este espacio también vamos a ocupar las mismas reglas para aquellas que ya han accedido a los espacios abiertos, que ya han podido participar, que han estado realizando sus preguntas, que han estado participando. Recordarán que para participar vamos a levantar primero la manita que dice participar, que es una palma, que se puede encontrar en reacciones, que se puede encontrar así por sí sola y dice participar, o que se puede encontrar en los 3 puntitos que dicen más, ¿vale? Así que es aquí donde nos encontramos con esto. Ahora, vamos a avanzar una vez más. Esta es la tablita de los contenidos que le estuve presentando en cada espacio abierto para recordarles lo que contiene cada semana. Ya al encontrarnos en esta cuarta semana, ya lo que nos queda como tal es integrar los aprendizajes de las 4 semanas anteriores, es decir, semana 1 con unidad número 1, semana 2 con unidad número 2 y semana 3 con unidad número 3. Durante el espacio que fue de la semana, perdón, del día miércoles, vimos lo de la unidad número 1. Ustedes pudieron comentar lo que recordaban acerca de la misma, lo que pudieron aprender a través de sus actividades integradoras y también vimos la realización como tal de lo que es nuestro proyecto integrador, en el cual va relacionado con esto que es el proyecto de vida, que va relacionado también con que tengamos metas, objetivos, distintas acciones para llegar hasta esas metas y esos objetivos, y que son el inicio del módulo número 2. Después avanzamos hacia la segunda semana, que les presento a continuación, porque además de lo que es el proyecto integrador, también tenemos participaciones dentro del foro de integración, en el cual ustedes van a responder a preguntas detonadoras y también van a responder a lo que son los comentarios de sus compañeros y compañeras. Pero antes de avanzar a eso, por favor, ¿qué recuerdan ustedes de esta unidad número 2, en la cual estuvimos en la semana número 2? ¿Qué recuerdan de esa unidad y de esas actividades? Yo, maestra Marlene Vilchis. Marlene, te escuchamos. Disculpe, maestra, es que no le entiendo todavía bien para lo de la manita. Bueno, pues yo recuerdo que es de ahorita de este segundo módulo, de esta segunda semana, lo que fue el relato, lo que fue la reseña, el resumen, maestra. Ajá, y ahorita pues lo del proyecto de vida. No sé si estoy bien, maestra. Sí, eso es lo que puedes recordar tú. Muy bien, muchas gracias, Marlene. ¿Alguien más quiere participar? Gracias, maestra. Escuchamos, Laura. Pues de la segunda semana, lo que yo he aprendido es a leer y tener comprensión de lo que estoy leyendo y cómo identificar cada uno de los textos y definirlos como si es un resumen, si es una narración o si es una reseña. Eso es lo que he aprendido y el proyecto de vida es, pues, entender que todos forjamos un sueño y en realidad es una meta de vida que debemos de seguir sin ponernos barreras, ¿no?
seguir adelante a pesar por ejemplo, en mi caso y de muchos que tenemos tanto tiempo sin estudiar, que no lo veamos tan difícil, sino todo lo contrario, seguir adelante y tener una superación personal. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación, Laura. Y sí, justamente como lo comentan sus compañeras, va relacionado igual con una palabra que tiene que ver con los sueños que pudiéramos tener, pero que más allá de que de repente pueda resultar que alguien piense, no, es que mi sueño es imposible, sino más bien fijarnos metas a corto plazo y también ir definiendo las distintas acciones que aunque parezcan bien pequeñitas, nos ayudan muchísimo a ir avanzando a lograr esas metas que de repente sí, por supuesto, tiene que pasar cierta cantidad de tiempo que no pueden ser de un día para otro, pero que sí podemos lograrlos. Entonces, eso es lo que tiene que ver, que también vamos a tener distintas herramientas para lograrlos, cómo leer, cómo escribir, cómo hablar, que son estas herramientas de comunicación con las cuales contamos en nuestra vida cotidiana en distintos ámbitos. Además, recordaremos que dentro de esta semana número 2 tuvimos la finalidad de visualizar cuáles son los distintos tipos de texto que tenemos y que a su vez estos textos tienen características y que estas características van a cumplir una función. Así que es el inicio, es decir, cómo definimos también los textos, cómo vemos su estructura y todo lo que esto consta. Ahora, uno de los temas principales fue la lectura. La lectura como tal, vimos la importancia que tiene la misma. Una de las características que puedo mencionar yo que son como importantes dentro de la lectura es la cuestión de la creatividad. Es decir, nos ayuda muchísimo a que podamos expresar de manera creativa a través de lo que es la escritura, por ejemplo, pero que también ayuda muchísimo la lectura, que nos ayuda a poder expresar esta creatividad, pero que en muchas ocasiones y desafortunadamente mucha de esta creatividad se deja durante la niñez. Entonces, la lectura también es bien importante porque conforme vamos avanzando y lo llevamos a cabo como un hábito, entonces esta creatividad se va manteniendo e incluso la persona es capaz de expresarse con mayor facilidad a través de esta lectura y por supuesto sus distintas formas. Entonces, cuéntenme por favor, a lo largo de estas casi 4 semanas, ¿qué importancia han encontrado ustedes en la lectura? ¿Qué importancia pueden darle desde su perspectiva? Ok, Mayra, te escuchamos. Bienvenida. Gracias. Pues es importante porque la requerimos para Mayra, creo que se cortó tu audio. Escuché para y después ya no escuché. Hola, Ok, hola, hola. ya te escucho. Ajá. Comentaba yo que es importante la lectura porque pues la ocupamos para leer una receta médica, una receta de cocina, un instructivo de algún electrodoméstico, para incluso poder desplazarnos en hasta en un camión. Ahora sí es importante saberla leer y comprender para la vida diaria. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias, Mayra. Laura, te escuchamos. Pues creo que la lectura nos ayuda, no creo, sino la lectura nos ayuda mucho a aprender y a capacitarnos, tanto en la escritura como en la comprensión. Y más que nada, la importancia de resumir una información y que no tengamos que buscar en diferentes fuentes, sino tal vez de un libro podamos sacar esa información, pero siempre con lo más importante. Entonces, para mí la lectura es aprendizaje y sobre todo en la escritura para no tener faltas ortográficas. Muchas gracias por compartirnos tu respuesta, Laura. Ahora vamos con su compañera Marlene.
Marlene, tienes levantada tu manita y falta encender tu micrófono. Ok, listo. Maestra, disculpen. Bueno, para mí la importancia es de que, bueno, ahorita ya mucha gente ya no lee. Entonces, pues es importante porque, pues puedes comprender. De primero es comprenderla, analizar lo que dice y pues también te ayuda a, pues a no tener tantas faltas de ortografía. Igual en algún escrito que hagas, pues ya en estar leyendo y constantemente, pues puedes mejorar tu ortografía. Eso es lo Ok, que yo sí. le... Sí, maestra. Muchas gracias a ti, Marlene. Ok, sí, justamente lo que comentan tus compañeras van a ser distintas funciones que tiene la lectura y que ellas pueden encontrar en su vida cotidiana. También ustedes que están viendo esta grabación pueden hacerse esa pregunta: ¿en qué me está aportando la lectura? ¿Qué me aporta? ¿De qué manera me ayuda? Porque también es para que a partir de que veamos cuáles son los beneficios que nos da, la importancia que le asignamos, es que podemos irla desarrollando como un hábito en dado caso de que aún no la hemos desarrollado. Si ya está desarrollada, entonces podemos distinguir distintas técnicas que nos ayuden a tener una mejor comprensión lectora, porque siempre se puede mejorar. Ahora, las estrategias de lectura, recuerden que también va a variar dependiendo de cada persona. Esto lo pueden definir desde cómo leen ustedes. Por ejemplo, hay personas que leen pero únicamente ocupan la vista, es decir, su boca no la mueven y necesitan silencio, es decir, únicamente van moviendo los ojos a través de las letras y listo. Pero hay personas que pueden leer con sonidos afuera y no pasa nada, pero hay personas que necesitan absoluto silencio para poder comprenderlo. Otra, hay personas que además de ir moviendo los ojos a través de las letras, también van moviendo la boca y van vocalizando en un volumen muy bajito o casi nulo, pero lo van haciendo. Y también puede que escuchen música o tengan algún sonido de fondo y que no pase nada y puedan comprenderlo, o hay otras que necesitan estar en completo silencio. También están otras personas que además de leer, digamos, a través de la vista, también utilizan la vocalización, es decir, leen en voz alta. Y puede que o necesiten ruido o necesiten silencio. Entonces, a través de estas maneras en las cuales nos percatamos de cómo leemos nosotros, podemos mejorar las condiciones que nos rodean para tener una mejor comprensión y a partir de ello ir viendo, soy más visual, a lo mejor soy un poco más auditiva. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso necesitan o prefieren escuchar los audiolibros antes de que leerlas como tal, porque se les dificulta mucho prestar atención únicamente a las letras. Entonces, desde ahí podemos ir distinguiendo que, bueno, somos seres humanos, no vamos a ser iguales y que cada quien va a tener una técnica y también una estrategia que le funcione mejor. Algunos pueden desarrollar que vayan subrayando, otros que vayan tomando notas, otros que vayan haciendo un mapa conceptual, a lo mejor otros no, uno mental como tal para trabajar con las imágenes, entre otras estrategias que nos podemos encontrar, ¿vale? Así que eso es algo que también hay que visualizar dentro de nosotros, que hay que ir viendo y preguntarnos cómo es que estamos leyendo para que de esta manera podamos desarrollar mejor la comprensión lectora. Ahora, el segundo tema fue la cuestión del texto. ¿Por qué? Porque sí, llevamos a cabo la lectura, pero también hay que aprender a distinguir, o bueno, ustedes ya estuvieron viendo toda esta cuestión de este tema de la estructura del texto, reconociendo que el texto como tal va a tener un inicio, va a tener un desarrollo y va a tener un final. Como tal, el desarrollo también puede ser llamado cuerpo o el cierre puede ser conocido como un final. Entonces, es así que vamos desarrollando cómo es que esta estructura de texto tiene justamente sus partes. También nos vamos a encontrar con que la introducción puede ser llamada como inicio. Entonces, cuando vamos desarrollando o más bien reconociendo cuáles son las partes de un texto, entonces, al momento en el que nosotros llevamos a cabo la escritura, que fue uno de los temas que comenzamos a ver dentro de la unidad número 1 en la primera semana del módulo 2, entonces vamos integrando estos conocimientos para poder llevar a cabo una mejor redacción. Por otro lado, tenemos los distintos tipos de texto. Aquí tengo varios ejemplos: informativos, divulgación científica, periodísticos, literarios, publicitarios, virtuales, entre otros. Cuéntenme ustedes, por favor, en su caso, ¿cuál fue el tipo de texto que ustedes prefieren? ¿O cuál es el tipo de
de texto que ustedes prefieren y por qué. Marlene, te escuchamos. Para mí fue más fácil literario, maestra, pues porque se me hizo más fácil entenderlo, leerlo y entenderlo. ¿De qué manera se te facilitó comprenderlo? Pues en hacerle un resumen y ya así ya, pues entender las palabras clave, las palabras, ¿cómo se dice, maestra? Pues a lo que te lleva pues sí, el texto, el resumen que hiciste para entender la lectura. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Marlene. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? Recuerden que la pregunta en sí es, ¿cuál tipo de texto prefieren y por qué? Sí, Mayra, te escuchamos. Por ahorita que empiezo a leer sería el literario, porque pues se me hizo algo tranquilo de leer, no me bombardea con información, sino que me va como haciendo imaginar lo que van relatando, bueno, está escrito en el cuento, en el libro, aunque también me gustan los informativos, sobre todo porque me gusta saber cómo funcionan, pues algunas, a lo mejor me gusta la herbolaria, me gusta saber para qué sirven ciertas hierbas y cómo es su empleo. Sería todo. Ok, muy bien. Muchas gracias por compartir tu respuesta. Ahora, Ledesma, bienvenida a este espacio. Vamos y estamos como tal revisando los contenidos de unidad 2 y unidad 3. En esta ocasión seguimos en la unidad 2. Entonces, para este tema que es el texto, les recordaba a tus compañeras que tenemos una estructura como tal, como es la introducción o también conocida como inicio, el cuerpo o también conocido como desarrollo y finalmente tenemos el cierre, que también puede llevar por nombre un final. Entonces, es para que todos estos temas que estamos visualizando en este momento puedan recordarse para poder llevar a cabo sus aportaciones dentro del foro de integración. Entonces, únicamente para resumirte y que no te vayas a sentir perdida, para que podamos ir avanzando. Ahora, lo siguiente como tal es el resumen. Ustedes recordarán que hay una serie de pasos para llevarlo a cabo. Ya tuvimos como tal distintas actividades durante la semana número 2 y la semana número 3, también porque van relacionadas con el relato y con la reseña. ¿Alguien quiere comentar cuál es el concepto que puede concluir de lo que es un resumen? Es decir, ¿qué es un resumen después de realizar sus actividades? ¿Les queda claro cuál es el concepto que les queda que es un resumen? Laura, te escuchamos. Para mí el resumen fue o es como la palabra lo dice, resumir en una corta información el texto que estamos leyendo, tomando las ideas principales y secundarias. Por ejemplo, yo que estuve leyendo, lo que hacía era subrayar lo que para mí detonaba la información de lo que yo estaba leyendo. Y eso lo hice como un resumen, a lo mejor con mis propias palabras, pero para mí fue más fácil así.
Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Laura, por darnos tu concepto acerca del resumen. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, Mayra, te escuchamos. Igual que mi compañera Laura, para mí es hacer más corta la información de un texto, empleando las ideas principales, las secundarias y expresándolo con mis propias palabras. Sería todo. Ok, muchísimas gracias por tu respuesta. Les comento y les adelanto que comenzó a hacer mucho viento. Así que por eso no tengo la cámara encendida, porque me preocupa que el internet, como vivo en un pueblito, entonces no es como que pueda reportar el internet y de repente pueda llegar, pero se los comento porque si empieza a fallar el audio o se deja de ver la presentación, por favor me lo dicen para que de esta manera yo pueda arreglar por aquí algunos detalles y que puedan seguir visualizando la presentación y escuchando. Así que por favor me lo comentan. Pero bueno, seguimos. Y sí, justamente como comentaban sus compañeras, cuando se trata de la información que vamos resumiendo acerca de un texto, vamos a cumplir con distintas características, entre las cuales vamos a ser concretos y vamos a llevar distintos pasos a cabo para poder completarlo. El primero es una lectura de comprensión. ¿Alguien quiere comentar qué entiende que es una lectura de comprensión o qué es lo que puede entender como ese concepto? Lectura de comprensión. Mayra. Comprender la lectura que estamos realizando para poder, digamos, retroalimentar de lo que se trata. Ok, sí, muy bien. Muchísimas gracias, Mayra. Sí, implica que cuando llevamos a cabo una lectura, es de repente muy comprensible que no comprendamos o no sepamos más bien el significado de todas las palabras, porque también depende de qué tipo de texto estamos leyendo. Por ejemplo, yo soy psicóloga. Si me dan distintos textos de psicología e incluso puede que haya nuevos esquemas o a lo mejor nuevas teorías que no comprenda del todo, puedo investigarlo. Pero si de plano me dan un artículo científico que tenga que ver con los agujeros negros, puedo comprender algunos conceptos, pero la verdad es que la mayoría no los voy a comprender. ¿Qué es lo que puedo hacer? No es que diga, ay, es que nunca voy a comprender el texto y mejor lo dejo a un lado porque no lo entiendo, sino más bien que voy a ir buscando concepto por concepto para que al finalizar mi lectura no me haya quedado en blanco, para que no sea que diga, ay, es que llevé a cabo una lectura de un párrafo, pero cuando terminé de leerlo, la verdad es que no le entendí nada. Entonces, es así como nuestra lectura de comprensión nos va a ayudar muchísimo a que justamente podamos comprender el texto de la mejor manera y desde eso entonces podamos trabajar para llevar a cabo nuestro resumen. Así que primero vamos a llevar a cabo una lectura de comprensión. Segundo, vamos a identificar la idea básica del tema y las palabras clave. Recuerden que cada texto tiene como tal una base, un tema base, y las palabras clave también recuerden que nos van a ayudar muchísimo para guiarnos y darnos una idea de qué habla el texto. Entonces, estas palabras clave son las que se repiten con mayor frecuencia para nosotros. Entonces, son bastante importantes a la hora de llevar a cabo una lectura para realizar un resumen. Tercero, vamos a llevar a cabo lo que es la descripción del tema, que es con base a esta idea básica justamente que encontramos y también la naturaleza del documento, es decir, qué o para qué o cuál es la finalidad de nuestro texto. Informarnos, quizá preguntarnos algo, quizá cuestionarnos, quizá hacer conciencia. Entonces, vamos así como, vamos a ir de esta manera
realizando lo que es nuestro resumen. Después vamos a tener el cuarto paso en donde vamos a llevar a cabo la redacción de párrafos con frases completas. Es decir, si dentro de un párrafo dice, y entonces yo llegué a la casa y había rosas, había bugambilias, había árboles frutales y había también helechos y había chicos y había ciruelas y había... Entonces, puedo seguir enumerando todas las plantas, pero quizá eso no es muy relevante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, y entonces entré a la casa y me encontré con una diversidad muy grande de plantas. Y listo. Ya con eso estoy resumiendo que había un montón de plantas en lugar de mencionarlas una por una. Así que es así como vamos a ir realizando frases completas y también siendo más concretos con lo que respecta a nuestro resumen. Y finalmente, vamos a notar que nuestra redacción sea clara, que sea breve y que sea precisa. Y que dentro de esto, entonces, justamente podamos encontrar claridad en nuestro resumen, en lo que estamos escribiendo y también que sea bastante preciso. Dentro de esto vamos a encontrarnos con que nuestra ortografía también debe estar lo más correcta posible y todo lo que implica esta redacción, como también es la sintaxis, la gramática, los signos de puntuación, también los de acentuación, entre otros. ¿Alguna duda hasta este momento? No, maestra. ¿No? Ok, muy bien. Muchas Ninguna gracias. maestra. Gracias. Ok, ahora, después de haber tenido estos temas base, avanzamos a lo que es la unidad número 3, que fue lo que vimos la semana pasada dentro de la semana número 3. ¿Alguien quiere comentar qué es lo que recuerda que aprendió de esta unidad número 3? Ok, Laura, te escuchamos. Pues en la semana 3 es la importancia del uso de las TIC, la importancia de saber diferenciar entre el resumen, relato, reseña y el saber leer y comprender un texto o una lectura. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Y ahora vamos con Mayra. Mayra, te escuchamos. Sí, mis aprendizajes de la semana pasada más bien fue recordar cómo se hace un relato. Es algo que ya había yo olvidado. La segunda, esa sí fue aprendizaje nuevo, fue cómo hacer la comparación entre un artículo y otro y dar mi propia opinión en base a la, al tipo de crítica que nos pidieron. Fue que también se usó un poco de lo que es el seguir ahora sí manejando lo que son esta paquetería ofimática, porque aún hay cosas que no me las sé y que fueron nuevas para mí y las descubriendo también. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Así Ok, es. entonces, gracias a ti. Ok. Así que sí, a grandes rasgos, estos son los temas que pudimos visualizar dentro de lo que fue la unidad número 3. Y como ustedes recordarán, dentro de la actividad que fue la actividad integradora número 5, retomaron los tipos de textos de la unidad número 2 en la actividad integradora número 3. ¿Por qué? Porque retomamos los textos literarios, que fueron 2, justamente para que ustedes llevaran a cabo su relato. Ahora, ¿qué son estos conceptos base? Bueno, el paso para elaborar un relato, recuerden que parte de lo más importante dentro de lo que es un relato es que podamos elegir un tema. Dentro de su actividad integradora sí tuvieron que basarse en una lectura, pero dentro de la vida cotidiana podemos llevar a cabo nuestro relato desde cómo contamos, cómo nos fue en la ida al súper o al mercado a ir por la lista de las compras, que pudieron pasar un montón de cosas, entonces es así como podemos llevar a cabo este relato. Entonces el tema pues
ser hay muchísimo, hay infinidad, desde nuestra infancia, desde cómo conocieron a su pareja, desde cómo fue el nacimiento de su hijo en caso de que lo tengan, desde cómo fue que cursaron la secundaria, desde cómo fue que llegaron a vivir hasta donde están o cómo adquirieron cierto empleo. Hay un montón de temas en los cuales podemos basarnos para llevar a cabo este relato. Entonces, es importante que identifiquemos que sí lo llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana. Después vamos a establecer un narrador, es decir, cómo vamos a contar esa historia. La voy a contar desde mi perspectiva, es decir, yo iba el otro día o voy a contar quizá algo de alguien más. El otro día un compañero me contó que, y ya entonces, bla, bla, bla. Vamos a seguir hablando acerca de lo que estemos tomando como tema base. O puede ser desde omnisciente, vamos a decir, imagínense que la vez pasada iba una persona así, y así, y así, y así. Entonces podemos continuar. ¿Cómo vamos a narrarlo? Es decir, eligiendo nuestro narrador. Y como tercer paso vamos a tener seleccionar a nuestros personajes dentro de nuestro relato, desde la señora que nos atendió en el súper, desde los compañeros que teníamos en la escuela, desde los amigos que les presentaron a la pareja que tienen actualmente, o a lo mejor van a contar acerca de sus abuelitos, o a lo mejor van a contar acerca de sus papás, o a lo mejor de algo que les pasó a sus hijos. Van a ir desarrollando ahí esos personajes y delimitándolos. ¿A qué me refiero con delimitarlos? Con delimitarlos me refiero a que cuando llevamos a cabo un relato, estos personajes tienen ciertas características que pueden ser características físicas y también características de la forma en la que están actuando, es decir, la manera en la que hablan, la manera en la que se comportan, la manera en la que actúan para ciertas situaciones, también delimitan a cómo es un personaje. Y dentro del cuarto paso vamos a tener cambios. ¿Por qué? Porque de repente hay un montón de cosas que pasan dentro de nuestro relato que hacen que la persona que nos esté escuchando o nos esté leyendo se quede súper atento a nuestro relato para saber cómo va a terminar lo que le estamos contando. Entonces, esas pistas y esos datos que les proporcionamos ayudan muchísimo a mantener la atención, porque ese es un punto súper importante del relato, es decir, que pueda mantener como tal la atención de la persona que nos está escuchando o nos está leyendo. Vamos a tener, por otro lado, como quinto paso, escribir justamente estas pistas, es decir, cómo es que yo a través de mi relato voy a dar pistas para que la persona que me esté escuchando se dé una idea de cómo va a terminar mi historia. Y por supuesto, al finalizar, en caso de que sea un relato escrito, lo que hay que revisar es la ortografía, es decir, que esté escrito de manera correcta para que al momento en que la otra persona lo pueda leer, entonces sí sepa de qué estoy hablando. Lo siguiente que vamos a tener como tal es qué se puede comentar. El comentario como tal es algo que ustedes llevaron a cabo dentro de lo que fue su relato, que justamente fueron comentarios en los cuales marcaron la introducción, el cuerpo, el cierre, las pistas y los cambios que proporcionaron. Dentro de algún otro texto que se tome para llevar a cabo un comentario, también se pueden llevar a cabo. Solamente recuerden que los comentarios son positivos y son para aportar algo al autor o autora. No es como tal una crítica, sino más bien una aportación, ¿vale? ¿Alguna duda hasta este momento? No, maestra, gracias. Gracias a ustedes. Ahora cuéntenme, por favor, ¿qué recuerdan acerca del tema de la reseña? Mayra, te escuchamos. Sí, gracias. Es darle nuestra opinión a algún libro, un restaurante o una película, ya sea para limitar a si nos gustó o para invitar si no nos gustó también. Eso es lo que recuerdo hasta ahorita.
Ok, muy bien. Ahora su compañera Laura. Para mí la reseña, pues es una forma de presentar o evaluar de una forma crítica, ya sea un texto impreso o también puede ser digital, así como dar nuestro punto de vista. Ok, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos con Marlene. Pues sería como opinar, como dar mi punto de vista a un texto o una lectura maestra. ¿Sería eso? Ok, además del texto o una lectura como tal, ¿se puede reseñar alguna otra cosa? Mm, pues sí, maestra. Ok, ¿cómo qué? Pues, por ejemplo, como, no sé, que alguien te cuente algo y opinar, criticar. Aquí vamos a hacer una diferenciación bien importante, ¿vale? Sí, maestra. Cuando hablamos acerca de la reseña, hay que tomar en cuenta que más allá de una opinión, la crítica como tal, o la reseña, mejor dicho, va a tener un sustento. ¿Por qué? Porque cuando opinamos, estamos hablando desde nuestra posición. Sin embargo, cuando se lleva a cabo una reseña, sí hablo desde mi posición, pero lo voy a sustentar. Por ejemplo, si realizamos una reseña de un cine, la atención, cómo es que nos sentimos dentro del cine, etcétera, puedo decir, no, el cine no me gustó y decir que esa es mi opinión. Pero puedo decir, el cine no podría tener una buena calificación porque llegamos y todavía pasaron como media hora dentro de un montón de comerciales porque no encontraban la manera de colocar la película. Cuando comenzó la película, el sonido se iba cada 15 minutos. Además, las palomitas que me comí ya estaban rancias. Al salir no nos habían abierto la puerta, entonces tal cual no pudimos salir porque no había esa atención a la persona. Además, ya cuando logramos salir y fuimos a hacer el reclamo de todas esas características negativas que acabo de mencionar, nadie nos quiso atender y nos dijeron que si no queríamos que no volviéramos y que eso no importaba mucho. Entonces, como tal ahí sí puedo mencionar, no me gustó, pero también voy a mencionar por qué. Y dentro de ese sustento, entonces ya brinda otras características para que yo pueda llevar a cabo como tal una reseña. Así que es así como podemos darnos cuenta que sí podemos hacer reseñas de un montón de cosas, siempre y cuando, por supuesto, estén bien sustentadas. Puede ser de un restaurante, puede ser de una comida, puede ser de un vuelo, puede ser de un viaje, puede ser acerca de ropa, puede ser acerca de un artículo que recibimos de internet, por ejemplo, con todo esto de los paquetes que se pueden pedir por internet, también se puede hacer una reseña, pero justamente teniendo un sustento. No podemos decir que una reseña sería, por ejemplo, que pedimos un comedor en línea y que cuando nos llegó únicamente le pusimos 2 estrellas porque a lo mejor el comedor no nos gustó por nuestros gustos personales, a decir que como tal el comedor o más bien el envío sí tiene 2 estrellas porque no llegó a tiempo, porque una pata de una silla no estaba como tal hecha, que a lo mejor la mesa venía despostillada. Entonces, cuando hablamos acerca de una reseña, lo importante es el sustento y el argumento que tenemos para llevarla a cabo, especialmente dentro de una reseña crítica. ¿Ok? ¿Voy siendo clara hasta el momento? Sí, maestra. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, lo siguiente es que hay que recordar que tenemos distintos tipos de reseña. ¿Cómo se sintieron ustedes realizando su reseña comparativa dentro de la actividad integradora número 6?
Ok, primero vamos a escuchar a Laura. Laura, te escuchamos. Pues yo primero muy confundida porque pues no encontraba la definición de comparativa. Pero ya después cuando tuvimos la sesión con usted, ya se me hizo más fácil entender cómo tenía que hacer una reseña comparativa. Pero sí, al principio me costó mucho trabajo. Muy bien, muchas gracias por compartir, Laura. Y ahora vamos con Mayra. Pues al principio hasta confundida y nerviosa porque no sabría si lo haría yo bien, perdón. Pero después de leerlo 2 veces cada artículo, vi las diferencias. Fue a donde con su sesión también, con la sesión de usted, la que tomamos, la segunda fue cuando empecé a comprender más cuál era el punto que era a comparar qué datos me daba uno, qué datos me daba el otro o qué omitía cada artículo. Para mí fue pues un poquito difícil, pero ahora sí logré hacer mi trabajo bien y a lo mejor me gustaría ahora hacer el otro tipo de reseña. ¿Qué tipo de reseña te gustaría hacer? Eh, ¿Es la comparativa y la descriptiva? ¿Estoy en lo correcto o está? Sí, puede ser una descriptiva como tal, también podría ser un tipo de reseña que hacer. Sí, porque ya sería ahí medir mi capacidad de describir, sobre todo de algún tema, o como usted lo comenta, algún cine, algo que Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos con Gracias. Ledesma. Hola, buenas tardes. Pues a mí me gustó mucho actividad, pues me gustó comparar los dos artículos que a pesar de que hablan de lo mismo, de la misma persona, tienen ideas diferentes o, por ejemplo, en el caso de uno de los artículos que leí hablaba más sobre la vida de la persona y el otro hablaba más sobre sus logros académicos. Entonces me gustó mucho esa actividad porque pues puedes ver la diferencia de opinión entre cada uno de los que escriben los textos y sí, sí me gustó mucho esa actividad. Ok, muy bien, muchísimas gracias por contarnos cómo es que te gustó la actividad. Ok, sí, justamente vamos a retomar el tema, solo denme un momentito, por favor, porque tengo una complicación aquí. Ok, listo, estoy de vuelta. Entonces, vamos a avanzar con que ustedes comentaban la reseña. Ahora, después de haber visto el resumen, el relato y la reseña, ¿quedan claras las diferencias que existen entre estos tres tipos de conceptos?
Sí, maestra. ¿Sí? Sí, ¿Alguien maestra. tiene una duda? Sí, ok, muy bien. Entonces, voy a presentarles en pantalla lo que es el foro de integración para recordarles una vez más, porque para aquellos y aquellas que estén viendo esto, que aún no hayan comenzado sus aportaciones, por favor, justamente tengan en cuenta esto que acabamos de revisar, porque aquí mencionamos cuál es el concepto de cada uno de ellos y que ustedes durante el foro de integración tienen que llevar a cabo aportaciones relacionadas con esto. Entonces, por favor, cuéntenme, ¿ya visualizan la pantalla? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, ya se ve. Sí, muy bien. Entonces, aquí está, foro de integración, tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Ok, aquí tenemos. A lo largo de esta semana recordaremos que hemos tenido distintas actividades que nos permiten el desarrollo de lo que es como tal la habilidad que podemos desarrollar a partir de comprender de manera lectora y también a partir de la producción oral y escrita. Todas estas herramientas nos ayudan a nuestra formación académica y además vamos a estarla trabajando durante los demás módulos, no se queda hasta aquí. El propósito es que ustedes, a través de estas aportaciones y también las aportaciones de sus compañeros y compañeras, puedan reflexionar acerca de cuáles son las estrategias de aprendizaje, también características, similitudes y diferencias entre justamente estos tres temas que acabamos de ver, el relato, el resumen y la reseña, y que a partir de ello ustedes puedan identificar de qué manera tienen un uso para que puedan comunicarse de forma oral y escrita. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es revisar nuevamente las actividades que realizaron en las 3 semanas anteriores, es decir, lo que conlleva relato, resumen y reseña, que es lo que acabamos de visualizar, pero por supuesto pueden reforzar a través de la visualización de los recursos de la plataforma, pero que una vez esto, van a tomar en cuenta estos dos planteamientos. La primera pregunta es, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la segunda es, ¿cómo puedo aplicar esto en mi contexto de vida? Entonces, ¿cómo van a participar en el foro? Son 5 participaciones las que tienen que llevar a cabo. En la primera van a responder la primera pregunta, es decir, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? En la segunda aportación vamos a responder la segunda pregunta, es decir, ¿cómo puedo aplicar estas diferencias de relato, resumen y reseña en mi vida cotidiana? En la tercera y cuarta aportación, voy primero a ir a leer lo que han comentado mis compañeros entre su primera y su segunda aportación y ya con base a eso voy a darle respuesta a sus comentarios. Voy a fundamentar mis opiniones, es decir, si estoy de acuerdo, voy a poner por qué. Si no estoy de acuerdo, también puedo estar no de acuerdo, pero también tengo que escribir por qué. Y una vez tenga esto, entonces puedo explicar por qué estas aportaciones van a estar ahí con mis compañeros y compañeras. Mínimo son 2, pero si ustedes quieren aportar hasta 5 de sus compañeros, lo pueden hacer sin ningún problema. Solo tengan en cuenta justamente que cada aportación debe estar sustentada. Y la última participación que van a llevar a cabo, que es la quinta, es una conclusión como tal sobre la importancia de escribir y hablar correctamente. Es decir, todo lo que visualizamos también en el espacio anterior que conlleva la comunicación oral y la comunicación escrita. Recuerden, por favor, fundamentar cada una de sus participaciones. Por favor, si van a aportar a un compañero, no le vayan a escribir buenas tardes, compañero. Sí, me encuentro de acuerdo contigo. Saludos. Porque si hacen una aportación como esa, no cuenta, ¿vale? Tiene que estar sustentada. Si ustedes, por ejemplo, van a responder el segundo planteamiento de cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida y únicamente van a escribir, sí, sí las puedo aplicar en mi contexto de vida. Muchas gracias. Tengan una excelente tarde. No cuenta tampoco. Si dentro de la primera aportación queremos decir únicamente
qué es un relato, qué es un resumen y qué es una reseña, pero no escribo para qué me sirve saber eso, entonces tampoco va a contar. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta que quede clara la pregunta que nos están haciendo. Si no queda clara, es mejor preguntar, por ejemplo, en el foro Aprendiendo o a través de un mensaje o un correo a mi persona para que de esta manera, entonces ustedes tengan más claro cómo van a llevar a cabo sus aportaciones en el foro. Recuerden que tiene un porcentaje importante y que ya cierra el próximo domingo. Ahora, después de visualizar esto, ¿queda alguna duda? No, maestra. ¿No? No, ¿Ninguna? ninguna. No, gracias. Ninguna, vale. Muy bien. Entonces, voy a regresarme porque hay otra actividad que... Ay, a ver, más. Hay otra actividad que es la autoevaluación. Recuerden que tenemos dos actividades formativas. Actividad formativa número 7. Actividad formativa número 7 y actividad formativa número 8. Vamos a revisarlas para que tengan bien presente cuáles son las que tienen que finalizar antes de que cierre el módulo. Ok, actividad formativa número 7. Aquí tenemos. Durante la cuarta semana, reforzaron todos los aprendizajes del módulo, también durante sus espacios abiertos y con la revisión de sus recursos. Entonces, para esta actividad van a retomar todo eso que se fortaleció y como tal van a responder este cuestionario. Lo van a previsualizar y lo van a responder para que recuerden enviarlo. Bueno, antes que nada lo van a guardar y después lo van a enviar, ¿ok? Después, tengo actividad formativa número 8. Dentro de esta actividad formativa también tenemos un cuestionario. Este cuestionario como tal es el cual vamos a responder con base a que implementemos estas estrategias de lectura y también lo que se practique durante la redacción. También por aquí, recuerden que con cada uno de estos cuestionarios tienen 3 intentos permitidos, es decir, si van a responder el cuestionario, lo pueden responder hasta 3 veces máximo y la calificación que se va a asentar es la más alta que tengan. Entonces, si durante el segundo intento ya alcanzaron la calificación más alta, ya no es necesario hacer el tercer intento porque ya se va a estar asentando esa calificación. Y por último, tenemos la autoevaluación. Como lo recordarán, la semana anterior ustedes realizaron la evaluación del módulo número 2 y también realizaron la evaluación de mí como asesora. Ahora van a realizar esta autoevaluación en la cual les dice lo siguiente. Felicidades, has concluido tu módulo. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y que tanto has desarrollado las competencias estipuladas para tu bachillerato. A continuación, se te presenta una serie de afirmaciones que orientan tu autoevaluación. Van a seleccionar la opción que consideren más apegada a su realidad o van a redactar lo que solicitan en las preguntas abiertas. Entonces, aquí tenemos dos tipos de preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y vamos a tener algún punto importante. Esto es, como tenemos preguntas abiertas y como ustedes recordarán, al realizar estas preguntas abiertas, en ocasiones tenemos tiempo contado para estar dentro de la plataforma. No es que nos saque si estamos haciendo algo, pero sí se cierra si no estamos haciendo algo. Entonces, para responder esas preguntas, se les sugiere que primero las lleven a cabo en un procesador de textos como Word y una vez que las tengan, entonces ya copien y peguen su respuesta para que no se les vaya a perder porque la plataforma vaya a decirles que su sesión expiró, ¿vale? Así que eso es lo que se les recomienda. Y listo, una vez hayamos concluido, tenemos finalizado el módulo. ¿Alguna duda? No, ninguna. Gracias. Hola, maestra, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces voy cerrando. Les comparto nuevamente la presentación para que ya vayamos finalizando. Ok, entonces vamos a reanudar. Me mencionan que no tienen ninguna dudas. Por favor, recuerden que tengo el correo y tengo la mensajería para solucionar dudas en caso de que las tengan. Pero antes de finalizar, cuéntenme, ¿qué tip, qué consejo
les darían a sus compañeros que están revisando esta grabación y que no pudieron estar en tiempo real? ¿Qué les recomendarían para finalizar la semana número 4? Yo, maestra Marlene, Sí, Marlene, te escuchamos. pues a los que no la vieron ahorita, la sesión, pues es que sí es importante, porque sí nos quita a usted de muchas dudas y pues igual y preguntarle, pues sí, es directamente contestarnos la duda, ¿no? Y pues los que no puedan por cuestiones de trabajo o cualquier cosa que se les presente, pues que sí la vean, que sí vean la grabación, porque pues sí es importante. Sí, sí nos quita de muchas dudas, maestra. Ok, muy bien, muchas gracias. No veo otra manita levantada, así que con esto finalizamos. Muchas gracias, Marlene, por tu aportación. Entonces, recuerden, por favor, que entre lunes, martes, miércoles ya únicamente se realiza la evaluación del foro y dependiendo del día que le hayan enviado, hay máximo 72 horas para mí, en mi caso, de evaluar su actividad, ¿vale? Así que si queda alguna duda, me la preguntan a través de lo que es la mensajería o a través de lo que es el correo para solucionar la duda. Entonces, muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Les deseo un excelente fin de semana y muchísimo éxito y muchísima salud en todos los ámbitos de su vida para ustedes y sus seres queridos. Nos vemos pronto y nos podemos desconectar. Subo esta grabación más tarde a la pizarra de sesiones. Bueno, cuando haya sido ya terminada de cargar en YouTube. Así que nos vemos, se pueden desconectar. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias.